Hola y bienvenidos una semana más a nuestro podcast de Gestintur, la empresa de consultoría especializada en el sector hotelero. Como cada semana os queremos acercar los consejos y las técnicas para crecer como profesionales y poder llevar vuestros trabajos y hoteles a un nivel superior. Como cada semana os traemos los secretos de los grandes hoteleros, las técnicas que utilizan para llegar a más clientes o cómo hacer muchísimo más eficientes vuestros hoteles para conseguir unos buenos resultados. Pero también hablaremos de marketing, inteligencia de cliente, herramientas, revenue management, recursos humanos, inversión hotelera y además todas las noticias y tendencias que trae este sector que cambia cada día. Como muchos sabéis, somos unos enamorados de este sector tan apasionante y maravilloso que es el turismo. Y por ello, como es evidente, solo se puede hacer cuando nuestro hotel consigue sus objetivos. Cuéntanos, ¿tu hotel consigue sus objetivos? Deja en los comentarios todas las dudas que tengas y cada semana iremos resolviendo todas y cada una. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify, iTunes e iVoox y estar en contacto con nosotros a través de nuestro canal de YouTube, pero también en Instagram, Facebook y sobre todo en nuestra web www.gestintur.com. ¡Comenzamos! Ahora lo primero, para muchos nos presentaremos. Os presentaré a David Cantó, que para mí hoy es un lujazo tenerle aquí, porque Gracias. el área del cual vamos a hablar creo que es muy importante, porque creo que es un área en la cual pues muchas veces no se le da la relevancia que tiene, sobre todo en el mercado español, ¿no? En mercados como el asiático, mercados como el americano, sí que tiene una relevancia más importante muchas veces que el propio equipo al cual le damos más valor, el propio equipo humano, que va a ser el que va a gestionar este establecimiento, ¿no? Bueno, vamos a ver cuánta gente estamos conectados y a lo mejor, pues bueno, nos anticipamos un poquito y empezamos a hablar, ¿no? Lo primero que quiero deciros es que este es un evento de micrófono abierto. Con esto, ¿qué quiero decir? Que podéis seguirnos a través de esta página de Gestintur Consulting and Investment, el vídeo en directo, o también podríais ver el vídeo, como podéis, a través de Zoom. Lo importante, esto es un evento de micrófono abierto, es un micrófono en el que David y yo iremos charlando sobre distintos puntos, distintos elementos de este tema que tenemos hoy, que es el diseño de interiores como palanca para generar ventas. Y queremos, sobre todo, que nos lancéis las preguntas en cualquier momento, las iremos introduciendo en la conversación, porque este va a ser un espacio en el cual tenéis la suerte de poder responder a muchas preguntas con un experto como es David Cantó. Bueno, lo primero que voy a hacer ahora es presentaros a David Cantó. Es el fundador de David Cantó Diseño. Lleva más de 10 años realizando proyectos de interiorismo de hoteles y otros segmentos, pero sobre todo creo que destacas porque has introducido un estilo un poco rompedor en algo que los hoteles pues eran un poco A, B y C, ¿no? Esa poca relevancia que se le daba, ¿no? Bueno, David, cuéntanos un poco, introduce tu trabajo un poco. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Alberto pues esta plataforma, ¿vale? Que creo que con estas iniciativas, pues bueno, todos salimos ganando. El sector turístico, pues bueno, que nos conectemos entre todos de esta forma, pues creo que es bastante interesante. Bueno, yo en principio, como tú bien has dicho, tenemos una boutique creativa, ¿vale? Especializada en lo que es el contract, diseño contract. Bueno, pues un poco nuestra especialidad entra dentro de lo que son los hoteles y los restaurantes.
Y bueno, todo lo que sería la parte turística, sí que es cierto que, bueno, siempre hemos intentado ser un poco rompedores, ¿no? Nuestra filosofía siempre ha sido basarnos un poco en lo que el cliente de ese hotel está esperando y llamarle la atención, ¿vale? Siempre hacemos un previo estudio de lo que sería un poco ese público objetivo y intentar hablarle en el mismo idioma, ¿no? Entonces, bueno, por eso nos llamamos un poco rompedores, pero es quizás por eso, ¿no? Porque estudiamos muy bien a ese público de esa cadena e intentamos eso, pues llamarles la atención con nuestros proyectos. Oye, David, hace 10 años, ¿cuál era el perfil del cliente que tomaba la decisión o tomaba conciencia de que era tan importante esa imagen de marketing en web, en cartelería, en promoción, en difusión, en redes sociales, tan importante como en el diseño, ¿no? Que ese diseño del establecimiento no eran solo pasillos blancos y camas, que había una historia detrás de todo. Correcto. Eso realmente, como tú bien dices, ha cambiado muchísimo, ¿no? Hace 10 años los hoteles eran A, B y C y ahora, pues bueno, cada día se están diferenciando más entre ellos. Quizás el público final cada día es más exigente, ¿vale? Busca esos sitios donde se sientan no solamente a gusto, sino que realmente, pues bueno, con sus valores también estén en ese hotel, ¿no? Para que de alguna forma pues se sientan como en casa, repitan, que es lo principal para un hotel, ¿vale? Y hablen bien de él, ¿vale? Está claro que hace años, pues bueno, el huésped está esperando simplemente una habitación de hotel business, ¿vale? Donde iba, pasaba la noche, ¿vale? Pero ahora quizás por todo el mercado que hay, pues le apetece llegar a esa habitación cansado después de un día duro de trabajo, de un día duro visitando una ciudad, ¿vale? Y que le sorprenda, ¿no? Que sea divertida y que pueda volver incluso a ese mismo hotel con una experiencia diferente, ¿vale? Que eso también se consigue con los hoteles un poco tematizados, ¿vale? Donde no se repite ninguna habitación y donde el huésped cada día que entra como cliente pues vive una experiencia completamente diferente a la anterior. ¿Cómo se plantea el diseño de un hotel? Llega un director, un propietario de establecimiento y dice, pues es que a mí me gusta Blancanieves o por poner ejemplos un poco más extremos, ¿no? Es que a mí me gusta el rosa y quiero el hotel en rosa. O realmente se planifica un poco el mercado al que se le va a destinar, se planifica cuál es, no sé si está bien utilizado ese storytelling del negocio, ¿no? De la historia que se va a vender. Es así, además me alegro que me hagas esa pregunta porque mucha gente piensa que son ocurrencias y realmente no son ocurrencias, ¿vale? Detrás de las cadenas hay gente muy preparada de marketing que de alguna forma focaliza muy bien el estilo y el tema, ¿vale? Del que hablar. Y bueno, nos traslada de alguna forma, también depende del cliente, ¿no? Pero normalmente es así, nos traslada de alguna manera qué historia quiere contar, como tú has dicho, y nosotros lo adaptamos a ese público que tiene esa cadena y lo que hacemos es un proyecto creativo, divertido y diferenciador, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay un trabajo de estudio bastante importante previo. No son ocurrencias y si un hotel habla de una cosa es por algo siempre. ¿Cómo se define? Buenas tardes, Víctor. A él ya la hemos saludado antes. ¿Cómo es el proceso? Porque y ya introducimos un tema que mucha gente no conoce, ¿no? Que es cómo se crea un storytelling. Y creo que en este caso es igual, ¿no? ¿Cuál es esa primera piedra que es necesaria porque una cosa es, si muchas veces es difícil plasmar una idea o un sentimiento o esa experiencia que se quiere transmitir en una web, trasladarlo luego a pintura, lámparas, mesas, sillas, camas, y los hoteles, una habitación de hotel no deja de ser un poco A, B y C. En zonas comunes, a lo mejor luego hablamos, ¿no? De cómo cambia eso, ¿no? Pero en una habitación... Pues quizás ese sea nuestro reto, ¿no? Un reto creativo que es, pues eso, trasladar esos valores a simplemente una cama, una silla y una lámpara, ¿no? Porque al final es lo que tú dices, es un ABC muy repetitivo y que es muy difícil salirse de él.
Pero bueno, yo creo que con un estudio, bueno, nosotros la verdad es que nos involucramos mucho en los proyectos, ¿no? El equipo creativo de nuestra boutique, yo siempre digo lo mismo, pues cuando vamos a hacer no sé, como uno de los últimos que hemos realizado, ¿no? Realizado con la moda, ¿vale? Pues bueno, hay mucho tiempo, ¿vale? De meterse dentro del mundo de la moda, investigar, pues eso, el palpar un poco todo ese estilo para que después podamos trasladarlo a esa decoración. ¿Vale? No es fácil, pero es quizás nuestro reto y nosotros como disfrutamos con lo que hacemos, que digo yo que todos los días nos divertimos, pues encantados, ¿no? Encantados Eso es un lujazo, entonces. Exacto, de enfrentarnos. Sí, yo siempre digo lo mismo, somos los futbolistas un poco, ¿vale? Los futbolistas le dan al balón y nosotros, bueno, pues le damos al papel y al lápiz, ¿no? Hoy en día no, porque están los ordenadores, pero bueno, de alguna forma, basándolo en lo básico es eso, ¿no? Y luego somos enfermos, quiero decir, mi mujer siempre me dice lo mismo, eres un enfermo de lo tuyo y cada día estás cogiendo ideas de donde sea, te nutres de cualquier historia, nos gusta mucho viajar y captar estilos, conceptos nuevos que se hacen en hotelería en otros países, ¿vale? Y trasladarlos, pues bueno, a dentro de lo que podemos, porque luego siempre están los presupuestos, que es nuestra lucha con los directores de explotación, como no, ¿vale? Pues bueno, hacer lo más creativo posible el proyecto. Has dado un poco con esa tecla, ¿no? La lucha con los presupuestos. Claro, Y esta es una duda que yo además aprendí de ti, ¿no? Que era, una cosa es el proyecto de diseño, otra cosa es la ejecución y materiales necesarios, y otra cosa es el project manager, el que lleva la batuta para que eso no se vaya de madre, ¿no? Exacto. ¿Estas tres figuras tienen que ir siempre juntas o cuáles son el mínimo imprescindible para que un proyecto salga bien? Bueno, nosotros trabajamos con Project Managers de cadena o hacemos nosotros propiamente Project Manager. Estamos acostumbrados un poco a adaptarnos a la situación, pero sí que es necesario alguien que haga un poco de director de orquesta, ¿vale? Porque es muy complicado, bueno, si en el sector todos lo sabréis, ¿no? Es muy fácil, ¿vale? Que se vaya del presupuesto. Pues bueno, nosotros, uno de nuestros fuertes es eso, no salirnos de ese presupuesto y sobre todo diseñar en base a ese presupuesto, porque dentro del estudio previo que hacemos, también hacemos un estudio de viabilidad, ¿vale? Y que yo siempre digo lo mismo, un proyecto puede ser muy bonito, pero realmente tiene que ser amortizable para ese inversor a medio o corto plazo, ¿vale? Lo más corto posible, como siempre, ¿vale? Yo veo proyectos que son espectaculares, pero que dices, bueno, esto realmente, ¿cuándo lo van a amortizar, ¿no? Porque al final la habitación es lo que es, los gastos de los hoteles son brutales y no por más bonito va a ser más rentable un hotel. Entonces yo creo que siempre la clave está en eso, en llegar a ese punto medio, ¿vale? Que realmente sea amortizable lo más rápidamente posible, lo más divertido posible y lo más diferenciador posible. Es un poco nuestra base en cada proyecto. Bueno, vamos a saludar a David Villacreses, que nos habla desde Ecuador. Y antes de hacerte yo una pregunta, te voy a hacer una de Víctor Suárez que me parece muy interesante. Dice, a la hora de realizar un estudio de interiorismo para la reforma de un hotel, ¿prevalece más la opinión de la propiedad o de la empresa contratada? Bueno, pues también, normalmente no creamos, o sea, las propiedades son más profesionales de lo que nosotros pensamos y aunque hay de todo en el mundo, ¿vale? Pero sí que dejan bastante guiarse y nos dejan bastante hacer, ¿vale? Yo como siempre digo lo mismo, el proyecto no me tiene que gustar a mí, ni le tiene que gustar al hotelero, le tiene que gustar al cliente del hotelero, ¿vale? Que es realmente el que lo va a gastar, lo va a hacer rentable y sobre todo va a hablar de él, ¿vale? Entonces, bueno, hay cosas que nos pueden gustar más o menos, pero el gusto, pues para gustos colores, ¿vale? Entonces, a mí cuando me viene un propietario y me dice que no me gusta, yo siempre le hago la misma pregunta. Bueno, pues ¿tú vas a dormir todas las noches en el hotel? Porque si tu hotel o tu proyecto de negocio va a estar basado en tu gusto, pues bueno, está claro que todo hotelero tiene que tener su estilo, ¿vale? Y no hay que perderlo, pero como siempre digo yo, la clave está en el punto medio, en mezclar ese estilo del hotelero, pero realmente lo más importante es lo que el cliente está esperando de ese hotel al que va a dormir. Claro, eso lo creo.
has marcado antes un punto muy importante que yo creo que es la viabilidad del proyecto, ¿no? Yo he conocido muchos casos en los que se han gastado barbaridades en desarrollar hoteles, pues en muchos casos por el gusto del propietario, ¿no? Recuerdo un proyecto en una ciudad muy secundaria, en medio de la nada, y un hombre pues había gastado 20 millones de euros en hacer un establecimiento de 30 y pico habitaciones, ¿no? Imposible, ¿no? Imposible. Si le tuviésemos que poner una cifra, en el mercado en el que estamos ahora y valorando un poco, pues cogemos marcas a lo mejor más premium, como puede ser un Meliá, ¿vale? O un Riu, con que ciertos números pues de lo que ha costado la reforma por habitación de un Riu, pues todos son bastante públicos, u otros proyectos de esos hoteles independientes que yo creo que son los que más deberían apostar por ese elemento diferenciador, por ese diseño, ¿no? Las grandes cadenas tienen ya su marca. El pequeño es a lo mejor el que tiene que dejar una impronta más bonita. ¿Cuál suele ser el precio aproximado de medio de una obra para adecuarlo? Y estamos hablando que esto un poco es lo de cuanto más azúcar, más dulce, ¿no? A ver, eso también es muy relativo, es decir, al final es muy complicado focalizar y decir esto vale esto y esto vale aquello. ¿Por qué? Porque interviene mucho el estado en el que te encuentras el edificio, si realmente es una remodelación de un hotel ya en uso, intervienen muchos factores, ¿vale? Entonces, quizás sería un poco engañar el decir, oye, pues mira, yo puedo hacer una habitación por 5.000 euros o puedo hacerla por 15.000. Pues bueno, se estudia en cada caso. ¿Vale? Sí que es cierto que hay un baremo medio, ¿vale? Que en teoría un hotel urbano de 40 habitaciones no debería de suponer una inversión nunca mayor de 5, 6, 7.000 euros, ¿vale? A partir de ahí yo creo que, bueno, pues como tú dices, contra más azúcar más dulce, pero no hay un porqué, más que un porqué, no hay una necesidad real de invertir más, ¿vale? Sí, yo creo para hacer un hotel bonito y rentable. Dime. Nosotros cuando he valorado o hemos hecho proyectos, pues hombre, para una cierta envergadura y tal, pues yo nunca sí que... Y sé cadenas pues que tienen un objetivo o tienen un coste medio de unos 20-25.000 euros por habitación. ¿Vale? Pero yo creo que en esos 6-10.000 euros por habitación se puede hacer perfectamente. Tienes virguerías ya, ¿no? Claro, Creo que exacto. pocos límites tienes. Se puede hacer ya perfectamente unas habitaciones muy divertidas, ¿vale? Y al final el huésped es que está buscando otras cosas, ¿sabes? Te puedes gastar un dinero en una silla, ¿vale? Pero muchas veces, ¿vale? Lo que tú tienes que buscar es una silla que dure tiempo, ¿vale? Que de alguna manera tenga unas calidades, pero no hay por qué pagar unas marcas que muchas veces, pues bueno, te incrementan el coste medio de un proyecto, ¿vale? Muchas veces de una forma bastante absurda. Entonces, nosotros siempre intentamos eso, es la lucha de decir, bueno, hay que hacer lo más barato posible, una cosa muy divertida, muy bonita y muy atrayente, y sobre todo diferenciadora, ¿vale? Pero bueno, insisto, depende de muchas cosas, ¿vale? Porque hemos hecho también apartamentos premium, ¿vale? Aquí en Valencia, el Vogue, ¿vale? Que hay en el centro de la ciudad y es súper interesante. Ahí, por ejemplo, el presupuesto no tiene nada que ver. Pero bueno, ahí el foco y el público objetivo al que estaba marcado era otra cosa, ¿vale? Era de alguna manera el business de media estancia, ¿vale? Que buscaba pues unas calidades y un confort que no estaba buscando pues un urbano pues turístico, ¿vale? Pues esa tendencia que hay ahora del co-living, ¿no? Un poco más... Bueno, eso ya es otra historia, ¿vale? Porque sí que es cierto que se está un poco, y más con lo que pasa es que el tema del co-living, bueno, habrá que ver realmente ahora en qué se queda, ¿no? Porque sí que es cierto que la tendencia y el miedo un poco por el tema de la pandemia, pues habrá un poco que reinventarse, ¿no? Yo creo que todo se tiene que ir remodelando y reestudiando hacia un interiorismo de confianza, que digo yo, ¿vale? Y que creo que es un poco la clave hacia futuro, ¿vale? El hotelero no solamente tendrá que coger y decir, bueno, yo te hago un protocolo sanitario, que está genial, sino que además te doy un plus, ¿vale? Y te doy un plus con una habitación que además te ayuda a estar más seguro porque hay una decoración pensada, ¿vale? Y sobre todo, pues eso, una racionalizada a un mantenimiento más sencillo, más fácil y más saludable, ¿vale? Pues con materiales y sobre todo con el mantenimiento.
Mira, era un tema que sí que te quería preguntar, ¿no? Hasta ahora todos los hoteles estaban pensados, todos los que pues ya habían metido una cierta carga de diseño, habían diseñado concretamente la usabilidad de esa habitación, ¿no? En la cual pues había multitud de elementos que a la par eran útiles y también servían de decoración, ¿no? Los nuevos protocolos de COVID establecen que muchos de esos elementos hay que retirarlos no porque sean malos, sino porque hay que facilitar la tarea al housekeeping, ¿no? Y buscar un poco esa aseptividad, ¿no? Y al mantenimiento, o sea, quiero decir, al final no solamente hay que ayudar al mantenimiento general de esa propia habitación, ¿vale? Entonces, está claro que vamos a hacer unos protocolos de limpieza mucho más estrictos que antes, ¿vale? Pero a eso hay que ayudarle. Igualmente hay que ayudar al técnico de mantenimiento del propio hotel. Quiero decir, al final hay que racionalizar esa decoración. A mí me hace gracia cuando dicen, no, hay que quitar decoración. Bueno, muchas veces, ¿por qué hay que quitar decoración? Lo que hay que hacer es eso, pensarla de otra forma, ¿vale? El reutilizar esos usos, pues bueno, los apliques de lectura, por ejemplo, irnos a unos apliques que no te inviten a tocarlos, a manosearlos, ese tipo de cosas, ¿no? De alguna forma huir de esos recovecos, de pues eso, las propias bañadas de las camas, no sé, hay multitud de soluciones, ¿vale? Que creo que son muy interesantes y que al final es una ayuda más cara al hotelero, ¿vale? Cara a ese mantenimiento de hotel y cara a esa limpieza diaria del hotel, que al final tendrán sus 3 o 4 minutos por habitación y aunque les demos 2 más, pues para todo no va a dar, para todo no va a dar. ¿Vale? Sí, eso está claro, ¿no? Además, bueno, justo creo que acabamos de responder a una pregunta que nos estaba haciendo Santiago Migueles de qué peticiones se estaban haciendo por el tema de coronavirus y es decir, qué elementos se están retirando en materiales y cuáles se están incorporando, ¿no? Creo principalmente que se están incorporando, ¿vale? Materiales que existían, pero que de alguna forma no les estábamos dando uso cara al hotel, ¿vale? Está claro que contra el virus, pues bueno, está más complicado, ¿vale? Pero bueno, pues si damos unos materiales antibacterianos, pues toda ayuda es buena, ¿vale? Y luego, pues esa racionalización que insisto, ¿vale? El pensar bien una habitación, ¿vale? Que sea rápidamente desinfectable, ¿vale? Tanto por aire o lo que sea, porque hay muchas soluciones ahora que se están dando a los hoteleros, ¿vale? Pero bueno, el evitar el tema de cuadros, y sobre todo, bueno, pues cualquier tipo de contacto, ¿vale? Irnos a melaminas antibacterianas, a parques antibacterianos, cualquier tipo de elemento, ¿vale? Y bueno, pues huir de elementos que no ha ido a un hotel y ha quitado la colcha al suelo o el plate al suelo, ¿vale? Pues bueno, ese tipo de elementos que sí que hay que eliminar, ¿vale? Y hay que evitar. Estaba Víctor Suárez haciendo una pregunta y ya de aquí quizá pasamos un poco ya a lo que es la palanca de ventas. ¿Existen diferencias? Y voy a hacer la pregunta de Víctor y te la voy a reformular yo de otra forma, ¿vale? ¿Existen diferencias en el interiorismo de hoteles urbanos y hoteles vacacionales? Sí. ¿Y qué diferencias hay, no? Y voy a ponerle un matiz, ¿no? La diferencia es por el entorno, por la ubicación o por el uso común de una zona, o porque hay una tendencia marcada en gamas cromáticas, materiales, en el urbano y en el vacacional. A ver, hay mucha diferencia, ¿vale? Y no solamente en el urbano y en el vacacional, yo lo diferencio en bastantes más segmentos, pero bueno, ya que me preguntas entre esos dos, ¿vale? Cuando en el estudio entra un hotel vacacional, el estilo es completamente diferente, ¿vale? Y no solamente en una gama cromática, que también, en materiales, que también, ¿vale? Pero además en la usabilidad de la propia habitación, ¿vale? El cliente que va a pasar una semana de vacaciones en una playa, ¿vale? No está esperando lo mismo de su habitación que uno que va a visitar una ciudad, ¿vale? Simplemente por el uso propio de la habitación, ¿vale? Una habitación vacacional va a necesitar mucha menos luz porque la gente quiere abrirle ventanas y que entre la luz natural porque estás en otro tipo de ambiente. No vas a necesitar unos escritorios tan amplios porque, bueno, de alguna forma no vas a usarlos de la misma manera. Vas a necesitar unos maleteros más grandes, unos armarios más grandes porque las estancias son más largas. Bueno, de alguna forma sí que es muy diferente, ¿vale? Y eso claro que se tiene en cuenta, por supuesto, ¿vale? Pero no solamente en vacacional y en urbano.
el corporate o cuando te vas a ya apartamentos, pues bueno, pues hay muchas otras tipologías, ¿no? Pero pues eso. Al final cada tipología de hotel necesita un estilo y una adecuación y un planteamiento diferente de habitación y de zonas comunes, por supuesto. Sí, bueno, ahora me gustaría entrar un poco en el tema de las zonas comunes, porque al fin y al cabo siempre se ha dicho que la primera y la última impresión que se lleva un cliente, un huésped, es la recepción, ¿no? Tanto sí. por el personal como porque es la primera imagen y es lo que más impacta, ¿no? ¿Qué elementos debe tener una recepción desde el punto de vista de diseño, teniendo en cuenta que una recepción en vacacional es tremendamente grande? Uh-huh. Y en urbano hay muchos casos que son recepciones muy pequeños, de 60 metros. Exacto, sí. A ver, eso, por ejemplo, ves, es una cosa que también va a cambiar mucho. ¿Por qué? Porque la tendencia en hotelería, principalmente urbana, era eliminar barreras, ¿no? Eliminar barreras con el huésped, que la gente llegara, se sentara en un sillón y que ahí mismo pudiera hacer el check-in sin los típicos mostradores grandes, barreras que tenía un poco pues la gente interna con el huésped que le entraba por la puerta, ¿vale? Todo eso con el tema este del miedo que vamos a tener y que van a tener todo el mundo, ¿vale? Pues es un reto, ¿vale? Que nosotros los creativos tenemos que solucionar, ¿no? Porque era muy buena la tendencia en cuanto a que en una recepción la gente se sintiera como en casa de una forma mucho más amigable, mucho más cómoda, ¿vale? Porque llegas cansado, llegas estresado del viaje, llegas con maletas, con niños, bueno, todos hemos viajado, ¿vale? Y que de alguna forma te llegaras a un sitio donde encontrarás paz, ¿vale? Relajación, que te pudieras sentar, que te reciban con un refresco y que pudieras hacer el check-in de una forma muy cómoda y muy ágil, ¿no? Todo esto, pues claro, con esto de las distancias y los magníficos paravanes que yo odio, ¿vale? Creo que la solución no es ponerse metacrilatos entre las personas. Creo que tenemos que pues, hacer un ejercicio creativo mucho más amplio. Pues bueno, todo eso va a cambiar y todo eso se va a tener que adecuar. Y en cuanto a lo que tú comentas, claro que sí, la primera impresión es la que vale y el cliente que te entra por la puerta, pues todos los creativos queremos el efecto wow, ¿no? Que está muy manido y muy machacado, pero que es real. Al final todos intentamos sorprender en un primer impacto, ¿vale? Y que la gente ya pues tenga un sentido del propio hotel para toda su experiencia, vamos. ¿Qué porcentaje del esfuerzo se pone o de la carga de diseño se pone en zonas comunes respecto a habitación? Pues a mí me gustaría mucho más, ¿vale? Que se trasladaran los esfuerzos a las zonas comunes, ¿vale? No todos los hoteleros invierten el tiempo y invierten el presupuesto necesario para que las zonas comunes sean pues lo que deberían de ser, ¿no? Unas zonas divertidas y que al final todo el entorno te enamorara, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que es una lucha que nosotros también tenemos siempre, ¿no? Porque el diseño se queda en recepción, se queda en desayunador y se queda en habitación, ¿vale? Pero hay muchas más zonas, ¿vale? Que creo que pueden ser igualmente de atrayentes al cliente, ¿vale? Y que, ¿por qué no durante ese tramo o esos caminos esos trayectos que el usuario hace durante su estancia en el hotel, ¿por qué no le puedes esto pues, sorprender, ¿no? En distintos espacios, ¿no? En los propios pasillos, en las propias esquinas, en el propio ascensor, ¿vale? Incluso yo muchas veces he intentado que la propia decoración cambiase, ¿vale? Que simplemente con iluminación, con sonidos, pues sorprender, o sea, al final de lo que se trata es de sorprender y que sea toda una experiencia, no solamente en la habitación, en la recepción y en desayunador, sino por toda la estancia del hotel. Tengo millones de preguntas y estoy intentando ordenarlas en la cabeza, pero cada vez que se me ocurre una, se me olvida porque se me ocurre otra, ¿no? Y yo recuerdo que cuando se construyeron los primeros hoteles, en los años, principalmente en los años ya 80, 90, ¿no? Todos incorporaban dentro de todo este elemento, no solo eran los elementos visuales, ¿no? Estaba el oído y el olfato, ¿no? Todo ese hilo musical que era
básico, ¿no? En muchos de los hoteles, ¿no? Con una música distinta, la típica música graciosa de ascensor, pero luego la recepción tenía otra música y la zona de pasillos tenía otra, pero a la vez, y no sé si esto lo sabe mucha gente, a la vez que se instalaban los hilos musicales, se establecían unos conductos en los cuales estaba el sistema para ambientación olfativa. También existían. A día de hoy se juega con todos los sentidos desde el punto de vista de, primero, lo visual, ese impacto, el tacto que tengan ciertos muebles, paredes o barandillas, algo que con el COVID estoy diciendo ahora, poner las manos en todos los sitios si no se puede, ¿no? O ese oído o ese olfato. ¿Eso se contempla a día de hoy? Se contempla menos de lo que se debería. Quiero decir, yo siempre he entendido la experiencia global del cliente como una experiencia total, ¿no? Entonces, lo que tú dices, ciertos sentidos no les hacemos mucho caso, no solamente es lo que veamos, sino que también lo que oigamos y lo que olamos, ¿no? De lo que se trata es que todos esos sentidos de alguna forma te sientan, te hagan sentir lo más cómodo posible, ¿vale? Y esa experiencia sea lo más diferenciadora que se pueda, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado lo mismo, ¿no? O sea, ¿por qué no, por ejemplo, bueno, te pones a pensar en ideas, ¿vale? Pero yo muchas veces me meto con el típico hilo musical de los ascensores, ¿vale? Súper aburrida, ¿vale? Que sí, que ahora están las pantallitas para que veamos en algún sitio las noticias, el tiempo, todo el rollo, ¿vale? Las ofertas del propio hotel. Pero bueno, muchas veces hay hoteles que se atreven a hacer cosas más divertidas. Por ejemplo, para Caso le hicimos en un ascensor una cabina del tiempo, ¿vale? Una máquina del tiempo. E iba toda de alguna forma decorada como si entraras en una máquina del tiempo. Y ¿por qué no, no? Cuando tú aprietas al botón, ¿vale? ¿Por qué no aplicarle también el sonido, ¿vale? De como si realmente funcionase una máquina del tiempo, ¿no? Maravilloso. Pues bueno, cualquier tipo de creatividad en este aspecto creo que al final ayuda, ¿no? Y que al final el hotelero sí que debería hacer un esfuerzo en no solamente hacer esa inversión en decoración propia, ¿vale? Que entra por los ojos, sino también en la olfativa, ¿vale? Y en el sonido, por supuesto. Huyendo de los hilos musicales, que yo estoy en contra de los hilos musicales, vamos. Yo recuerdo en un hotel en el que estaba, pues coincidió pues que tenía que ir por trabajo a una ciudad vacacional y pues era jueves, viernes y tenía que estar por trabajo y decidí quedarme, o ya que estoy aquí me quedo hasta el domingo. Los que me conocen es por buceo, por lo cual me fui a bucear y de esto pues que salía yo tan tranquilamente a las 12 de la mañana en un destino vacacional, a las 12 de la mañana en un hotel, o están todos en la piscina o están todos en la playa, y el hilo musical era los Metallica. El que estaba limpiando, pues bueno, pues todo el hotel estaba sonando Metallica. Cuando lo conté, hubo gente que decía que eso no podía ser, que eso era un escándalo, y otros me decían, bueno, pues es que a lo mejor hay que poner más los Metallica y menos música de lata, ¿no? Claro, exacto. De eso se trata, ¿vale? Al final, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? A lo que son los valores de ese propio hotel, ¿vale? Si se quiere transmitir eso y su público va a eso, por supuesto que le tienes que poner esa metálica, ¿vale? Pero hay que huir de lo de siempre, ¿no? De esa música, de hilo musical que todos los hoteles prácticamente tienen, ¿vale? Pues como decía, el tema de los ascensores, ¿no? Pues al final, cuando ya llevas una temporada en ese hotel, bueno, ya una temporada, al día siguiente ya dices, estoy ya harto de la musiquita esta, ¿vale? Y quiero otra cosa, ¿no? Yo hablo más de eso, de las propias experiencias del huésped, ¿no? ¿Por qué no se le puede poner ese tipo de música que él está esperando en su habitación, a modo de hilo musical, que le reciba, ¿vale? ¿Por qué no se puede preguntar a ese huésped cuáles son sus gustos, ¿vale? ¿Por qué no se puede adaptar con iluminación de color esa habitación a lo que él está a gusto, ¿vale? ¿Por qué no se puede cambiar y adaptar ese diseño de hotel que con hoy en día la tecnología que tenemos sería muy sencillo y muy fácil, ¿vale? A la hora de que ya no solamente cambiemos el diseño por habitación, sino que la experiencia propia cambie, ¿no? Se hablan de duchas con colores y todo esto según el ánimo que tengas, pero ¿por qué no la propia habitación? Porque no te puede esperar un poco lo que estás esperando. Si tú vas, por ejemplo, a correr un maratón o, como tú dices, al tema del buceo,
bueno, pues ¿por qué no puede hablar tú ese mismo idioma y no se puede adaptar esa habitación a ti, ¿no? Sin cambiar la decoración, simplemente con tecnología. Yo creo que es sencillo y fácil y existen herramientas hoy en día que se pueden conseguir. Sí que es cierto que el ITH lleva presentando la habitación del futuro desde tiempo A, ¿no? En el cual pues sí que se habla de domótica, se habla de, ¿cómo se llama? Cromoterapia, ¿no? Sí, la cromoterapia, exacto. La cromoterapia, de los sistemas interactivos personalizables, pero luego una persona que conocemos muy bien, tú y yo, dijo que le instaló televisiones inteligentes en sus hoteles y las tuvo que retirar porque la gente no sabía usarlas, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo cohesionamos eso? Nos avanzamos, ¿no? Pero sí que es cierto que de alguna forma las nuevas generaciones van a eso, ¿no? Entonces, no tiene que ser un cambio drástico, pero sí que tenemos que ir poco a poco adaptando esa habitación del futuro a esas nuevas necesidades del cliente, ¿no? Hoy en día la conectividad está en todas las casas, ¿vale? Y muchas veces los hoteles no tienen esa conectividad. Ya no se trata de poner una super red wifi, que eso se da por hecho, sino que además yo creo que pues eso, la experiencia, que la habitación te hable, ¿vale? Yo creo que debe ser el futuro, ¿no? Si a ti te gusta el deporte y has ido a una maratón a Valencia y vas a dormir, ¿vale? Que se adapte tu desayuno a esa necesidad tuya, ¿vale? Que tu televisión se adapte a esos gustos tuyos, pues que te hablen de entrenamiento, que te hablen de... Pues bueno, al final es adaptar esa experiencia, ¿vale? No solamente con la decoración, sino que a modo global, ¿no? Bueno, lo que estamos hablando, es lo que estás hablando de contenidos, ya lo hacen todas las plataformas de vídeo, ¿no? Que en función del contenido, bueno, o YouTube o cualquier claro. Spotify, ¿no? Todos a través de analítica de datos van analizando cuál es tu tendencia de consumo de productos y te van facilitando contenidos nuevos y recordándote elementos pues que es lo que más te gusta, ¿no? Si a ti te gustan las rancheras, pues no te van a poner rock, te recomienda rancheras, ¿no? Sí. Pues todo eso yo creo que se debe adaptar también al propio proyecto de decoración, porque yo hablo de proyecto creativo, ¿vale? No solamente de proyecto de decoración en sí, ¿vale? Sino que nosotros trabajamos el proyecto desde cero, ¿no? Tanto desde el naming como lo que sería luego el proyecto creativo, ¿vale? Y todo esto yo creo que se debe de ir introduciendo en todos esos procesos, ¿vale? Para que de alguna forma esa habitación se adapte al huésped, ¿vale? Para mí eso es la habitación del futuro. No se trata de poner, no sé, unos materiales espectaculares o más modernas, más curvas, no sé qué. Yo creo que no va por ahí, ¿vale? Va un poco más por la experiencia del huésped que no por los materiales a utilizar. Nos preguntan, y con eso ahora te comento algo sobre la diferencia del diseño entre zonas comunes y habitaciones, ¿no? Pero nos comenta Víctor y dice, ¿tenéis en cuenta la legislación británica en cuanto a health and safety en el interiorismo de los hoteles? Cuando alguien diseña un establecimiento hotelero, es en un caso vacacional, ¿no? En el caso de Víctor tiene más experiencia en destinos vacacionales y turoperizados como puede ser Tenerife o Costa Blanca. Cuando diseñamos un hotel lo hacemos acorde a nuestras legislaciones, ¿no? En algún caso se llega a tener en cuenta, si por ejemplo fuese un hotel destinado para un mercado concreto, ¿se tendría en cuenta esos folletos gigantes de normativa que tienen estos turoperadores o estos mercados? Se tienen que tener en cuenta a medias, ¿vale? Porque de alguna forma tampoco puedes coger y ser tan global, ¿no? Pero sí que hay que intentar, bueno, pues si tu público de alguna forma sabes que durante un periodo de tiempo o en porcentajes tienes un 30% de alemanes, pues por supuesto que tendrás que adaptarte a eso, ¿no? Para que ese huésped alemán cuando llegue, bueno, pues su legislación esté ahí, porque al final es lo que también está esperando, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros cualquier tipo de proyecto siempre lo analizamos bajo la legislación local de cada proyecto, ¿no? Pero sí que es cierto que deberíamos de ir un poco más allá y de adaptarlo a ese público, ¿vale? Objetivo del propio cliente, ¿vale? Y adaptar sus necesidades por ahí, por supuesto. Te quería comentar,
hemos hablado antes cuando hablábamos de cuánto diseño se ponía en las zonas comunes, cuánto diseño se ponía en las habitaciones, y hace, no sé el tiempo que ha pasado, porque con esto de la cuarentena, no sé si ha sido hace un mes o hace dos, ¿no? Perdí un poco la noción del tiempo. Pero bueno, creo que, si no me equivoco, fue en mayo, cuando hicimos el evento de expansión en el que estaba María Zarraruti de Meriá, Gonzalo de Radisson y Javier de Villanueva de Best Western. Y uno de los elementos, ya no recuerdo si fue en directo o fuera de micro, hablábamos del diseño, ¿no? De cómo los hoteles han ido evolucionando, y hablábamos del caso de ciertos productos de Meliá, en los cuales casi toda la carga del diseño se metía en las zonas comunes, dejando unas habitaciones un poco más asépticas, ¿no? Mucho más, exacto, más sí, planas. ¿Por qué? Porque los clientes, incluso en ciertos productos, quieren tener la posibilidad de interactuar. Con esto me quería decir que tengo unas zonas comunes que son muy atrayentes, son muy cómodas, me dan muchísimas facilidades para muchos elementos, pues que muchas facilidades para distintas actividades, ya sea trabajar, mirar redes sociales, hacer fotos en redes sociales o estar charlando con alguien, ¿no? Que te permita esa interacción siempre y cuando tú quieras. ¿Esta tendencia es algo que es algo que aplica cadenas a lo mejor de este tamaño? ¿O el hotelero medio y pequeño, cuando desarrolla un proyecto, sí que busca facilitarle la vida en las zonas comunes? A ver, yo ahí sí que haría esa diferenciación. Quiero decir, las grandes cadenas sí que es cierto que invierten mucho más en tema de zonas comunes, ¿vale? Quizás demasiado, y se olvidan un poco de esa diferenciación con la habitación, ¿vale? Porque, como tú dices, al final son todas más o menos iguales, todas muy asépticas, todas muy lineales. Sí, con los valores un poco de la marca, pero sin romper, ¿vale? No se atreven a ir un poco más allá, ¿vale? Pero yo sí que diferenciaría con el resto, ¿no? Con el resto de las pequeñas cadenas, el hotel familiar, el hotel vacacional. Es decir, ahí sí que, de alguna forma, bueno, por lo menos la experiencia que nosotros tenemos es que ahí cambia. Ahí cambia en cuanto a las zonas comunes. Ahí invierten más en la habitación y menos en las zonas comunes, ¿vale? Y las zonas comunes, pues bueno, de alguna forma las tienen, pero de una forma más secundaria, ¿vale? Yo creo que es un error. Yo creo, al final, siempre yo digo la balanza, ¿no? O sea, debería de ser un poco de todo y que la experiencia fuera más global, ¿vale? Que la habitación te hablara lo mismo que un desayunador, un pasillo, una recepción, ¿vale? Pero que de alguna forma todo estuviera solucionado de una forma global y pensando en lo mismo, ¿no? Que es al fin y al cabo el bienestar del cliente. Entonces, por entrar ya un poco en el elemento que a lo mejor puede ser más interesante y que hasta cierto punto es el título de nuestra charla, ¿no? El diseño como palanca de ventas. Sí que es cierto que un hotel con un diseño más atractivo siempre va a estar por encima en la elección que un hotel que no haya hecho nada en los últimos 10 años. Parece una temporalidad muy, muy grande, pero ahora te voy a hacer una pregunta sobre esa temporalidad, ¿no? ¿Cómo de relevante es tener un diseño atractivo de cara a vender? Yo lo veo básico, y más hoy en día, ¿vale? En una época que vivimos, ¿vale? Que casi todo el mundo contrata por Booking o por plataformas de este tipo, ¿vale? Que se están moviendo por dos vías. Una que es la visual, que es la foto que ves, y luego por las opiniones. Las opiniones, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos un hotel, hacemos un análisis de 2 años posteriores, ¿vale? Estudiando cada opinión, ¿vale? De ese huésped, de ese cliente, de nuestro cliente, ¿vale? Para realmente ver en qué hemos fallado y en qué cosas podemos mejorar, ¿vale? Porque siempre hay cosas que mejorar en cualquier diseño. Entonces, lo veo básico, ¿vale? El tema de la imagen y el diseño en una habitación, en un desayunar, en un hotel en general, ¿vale? Hoy en día es prácticamente, vamos, de servicio se da por hecho, ¿vale? Y creo que la diferenciación está en eso, ¿vale? En esa imagen que le puedas atraer, que le puedas diferenciar, ¿vale? Y que le puedas de alguna forma sorprender, ¿vale? Y cuando, bueno, lo de la temporalidad, ahora me hablas, ¿vale? Porque creo que más o menos sé por dónde vas, pero ahora entramos. Es que todos nos hemos encontrado bueno, hay de todo en la viña del Señor, como decía mi abuela, ¿no?
y sí que podemos establecer un estándar mínimo de un hotel absolutamente neutro, ¿no? En el cual pues no se ha contratado a un profesional como tú para desarrollar ese proyecto creativo en sí, no diseñar unas habitaciones, ¿no? Y, y tenemos los que directamente pues crean un diseño aséptico en el cual realmente no generan ni alegría ni tristeza del cliente, ¿no? Un servicio, un diseño y no resaltan. Otros que toman la decisión de reformarlo ellos mismos con mayor o menor acierto. Y aquí te lanzo la pregunta de ¿cómo de recomendable es el hacerlo tú mismo cuando diseñas un hotel? Porque es tan fácil como elegir colores y decir, es que a mí me gusta el rosa, pues pinto en rosa, o qué elemento es el que diferencia, o cuál es el elemento más destacable a la hora de decir, pues mira, yo puedo tener muy buen gusto, yo he decorado mi casa, ha quedado preciosísima, pero para el negocio yo no tengo esta capacidad o esta cualidad o este conocimiento. ¿Cuál sería ese elemento? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. A mí, yo no sé decorar casas, ¿vale? Con eso creo que lo digo todo. O sea, al final uno puede tener un gusto, ¿vale? Pero de alguna forma un hotel no es una casa, ¿vale? Aunque muchos hoteleros quieran verlo como su casa, ¿vale? Y de alguna forma hay que profesionalizar ese interiorismo y ese diseño. En la experiencia que tenemos en estos años, pocas veces he visto hoteleros que quieran diseñárselo ellos mismos. Sí que es cierto que existen, ¿vale? Pero creo que poco a poco el sector se va profesionalizando y van huyendo de esas teorías, ¿no? Es muy fácil y es muy tentador decir, bueno, esto me lo hago yo, o incluso me lo hace mi hija, ¿vale? Me lo hace mi hijo, me lo hace mi mujer, que de esos también hay, ¿vale? Pero yo creo que hay una labor bastante importante detrás de un simple dibujito, ¿vale? Que muchas veces dicen, ¿vale? No son ocurrencias, sino que hay un trabajo previo de estudio, ¿vale? Hay un análisis económico y hay un análisis de amortización, que digo yo. Entonces, todo eso, está claro que generalizar es injusto, ¿no? Siempre habrá el hotelero que esté preparado, oye, y que pueda hacer un proyecto interesante. Pero yo creo que es básico el apoyarse en estudios profesionales, ¿vale? Que te van a dar ese plus y no solo se van a basar en el gusto, ¿vale? Esto me gusta más o esto me gusta menos, ¿vale? La experiencia es básica en este tipo de instalaciones, ¿vale? Porque muchas veces, bueno, a mí gente nueva que entra en el estudio me viene con diseños chulísimos, ¿vale? Pero digo, bueno, vale, ¿cómo te has planteado, ¿vale? Que el de mantenimiento cambie una simple bombilla, ¿no? Que se pueda fundir. Pues bueno, todo eso te da la experiencia, que el hotelero la va a tener, por supuesto, ¿vale? Pero que hay un trabajo mucho más importante detrás que de hacer un simple diseño. Y ahora voy a volver a lo de los 10 años, ¿no? Que es la otra gran duda o barrera a la que yo me he enfrentado en algunas situaciones en mis más de 10 años de experiencia como advisor hotelero, como consultor hotelero. Y es, yo recuerdo una situación en una ciudad en la que estaba dando un curso y cuando hablábamos de la gestión de presupuestos, de la gestión de costes, les hablé de que, bueno, un establecimiento en los tiempos que corren, pues dejarle sin hacer nada, sin actualizar esa imagen, sin 10 años, pues que esto no era como los colchones cuando nos los vendían antes, ¿no? Dice, es que tiene una vida útil de 10 años, ¿no? ¿Cuánto de verdad o de mentira hay en esto? Y sobre todo, si a mayor carga de diseño, más fácil que nos quedemos obsoletos. Pues la respuesta es difícil, ¿vale? Porque la verdad es que hay muchas teorías, ¿vale? Pero bueno, yo siempre planteo lo mismo, o sea, echa tu vida 5 años atrás, ¿vale? Estoy convencido de que estos bichitos, por ejemplo, que yo llevo en la oreja, no los teníamos nadie, ¿vale? Que hace 10 años un iPhone no sabía ni lo que era, no, más o menos, ¿vale? Sí, sí, sí. Pero a lo que me refiero es que todo cambia muy rápido, ¿vale? Y por lo tanto, un hotel no debe cambiar tanto porque al final las inversiones son muy grandes, ¿vale? Pero sí que tiene que estar preparado para ese cambio. Y ese cambio tiene que ser lo que la sociedad le marque, ¿vale?
Entonces, cuando nosotros diseñamos una habitación o un hotel, ¿vale? Siempre estamos esperando esa facilidad de cambio que no le suponga al propietario, ¿vale? El tenerlo que cambiar absolutamente todo, volver que reinventarse y tener sobre todo que hacer esa inversión que a veces son auténticas fortunas, ¿vale? Y sobre todo esfuerzos para hoteleros pequeños, ¿vale? Que para ellos es un esfuerzo, ¿vale? Que se meten muchas veces en créditos y que de alguna forma, oye, pues contra más largo sea el diseño, pues mejor, ¿vale? Pero eso pues es un error. Por eso vuelvo a lo mismo, ¿no? El trabajo previo de análisis de la habitación y de la propia inversión que un hotel necesita, ¿vale? También entra eso, ¿vale? Entra esa redecoración o ese lavado de cara fácil dentro de 5 o 6 años, ya no 10, ¿vale? Porque cada vez, yo me acuerdo, cuando yo empezaba en esto, era 20, luego bajó a 10 y ya se habla de 5, de 3, bueno, cada uno dice una cosa, ¿no? Pero sí que es cierto que al final el diseño, la imagen y las necesidades del huésped van cambiando al mismo ritmo prácticamente que cambia la sociedad. Y si nosotros hace 2 años o 3 no sabíamos lo que era un iPhone, pues de alguna manera creo que los hoteles tienen que hacer el mismo ejercicio. Prepararse para eso, para un cambio rápido y fácil. Hablando de ventas, evidentemente, hemos hablado de esta renovación, ¿no? Que hay que adaptarse a la sociedad, a los cambios, para bien o para mal es un mercado de competencia y los productos nuevos van marcando la pauta, en muchos casos, que hay que seguir para modelos o para establecimientos que a lo mejor ejecutaron esa reforma o ese diseño conceptual hace 5, 6 o 7 años, ¿no? Pero Santiago nos introduce una pregunta, ¿no? Para los hoteleros pequeños y medianos que no tienen, sobre todo pequeños, que no tienen la capacidad, a lo mejor no tienen la capacidad o tienen el miedo de hacer pues, un proyecto a 10.000 euros por habitación, en un hotel de 20 habitaciones, más licencias para arriba, F&A y demás, pues es una inversión importante hacerla a lo mejor de golpe, ¿no? Cuando es un negocio muy familiar. ¿Qué opinión tienes respecto a hacer esos proyectos por fases, a hacer proyectos por habitaciones y sobre todo, ¿crees que es adecuado hacer primero las zonas comunes y luego las habitaciones? Yo, no comparto esa idea. Creo que la habitación al final es donde el cliente está, ¿vale? Donde mayor tiempo pasa y creo que es la clave, ¿vale? Si un cliente tiene una buena experiencia en su habitación, se va a llevar una buena experiencia del hotel. En cuanto a los parches, y hacerlo por fases, pues bueno, está claro que al final todo es un tema económico, ¿vale? Que yo entiendo a los pequeños hoteleros, a los hoteles familiares, que les es muy gravoso el hecho de coger e invertir, pues como tú dices, pues 5 o 10.000 euros por habitación, ¿vale? De golpe, ¿vale? Pero también es cierto que si no, al final lo que estás haciendo son parches sobre parches sobre parches sobre parches, ¿vale? ¿Y eso qué significa? Que dentro de 5 años no vas a tener la habitación nunca, ¿vale? Porque lo que ya tenías ya está envejecido, no te va a funcionar, vas a tener que cambiar otras cosas y al final vas a tener ahí un popurrí y una mezcla que no es nada aconsejable, ¿vale? Yo soy partidario siempre de coger y si un hotelero no puede, ¿vale? Y buscar otro tipo de soluciones o hacerlo por plantas o tematizarlo. El tema de la tematización ayuda mucho a esto, ¿vale? A poder coger y poder decir, bueno, pues me planto en X habitaciones o me planto en X plantas, actúo sobre ellas, ¿vale? Y luego es más fácil hacer una adaptación del resto del hotel, ¿vale? Porque al tematizarlo, pues bueno, es más cómodo y más sencillo el poderlo, pues esas diferencias que vas a tener entre unas cosas y otras, de épocas principalmente, ¿vale? Pero bueno, yo en principio siempre lo desaconsejo porque no al final nunca llegas al objetivo que toca, ¿vale? O sea, siempre hacer la primera intervención, ya parece que has pasado ese mal trago, luego volver a hacer la siguiente intervención es otra vez volver a pasar ese mal trago. Aparte de eso, que de alguna forma el propietario siempre está con el mal trago, ¿no? De siempre estoy invirtiendo. Pues bueno, mejor la leche un poco de golpe, ¿vale? Y que veas el resultado final, porque al final tus clientes te lo van a agradecer. Y te lo van a agradecer enseguida porque el cambio va a ser enseguida, vamos.
tanto a nivel de opiniones como a nivel de diseño y a nivel de imagen. Y al final yo siempre digo lo mismo, si tú estás no sé, vendiendo tu habitación, imagínate a 10 euros, ¿vale? Pues seguro que si le inviertes en imagen y en posicionamiento, ¿vale? Enseguida la vas a poder vender a 15 o a 20, ¿vale? Y vas a poder ingresar más, vas a tener más beneficios. Es decir, al final siempre es la pescadilla que se muerde la cola. Si no inviertes, pues cada vez va a ir a menos, por supuesto. En eso te doy absolutamente la razón. Ya no invertir más, menos, más bonito, No. con mayor o menor frecuencia, ¿no? Pero creo que en un sector como el hotelero, el no invertir a día de hoy en diseño y en imagen, el no invertir en tu producto, Claro. es la crónica de una muerte anunciada. Oye, te quiero hacer una pregunta que yo siempre he tenido en la cabeza y nadie me ha querido o me ha sabido responder. ¿Qué es tematizar un hotel? ¿Qué es tematizar un hotel? Pues al final trasladar unos valores ya no de marca, sino de experiencia a ese espacio. Vale, no se trata simplemente de que, pues al final es lo que yo digo. Para mí una tematización es hablar el idioma que está esperando ese huésped. Si hacemos un hotel del deporte, que realmente hable del deporte, ¿vale? Y no solamente es poner un vinilo, poner un estilo, tiene que ir mucho más allá, ¿vale? Tiene que ir como, si estamos hablando de deporte, al final los desayunos tienen que estar preparados para el deporte, las camas tienen que estar preparadas para el deporte. Eso es tematizar para mí, no solamente es un tema de decoración, ¿vale? Muy buena respuesta, porque eso es lo que yo he concebido siempre, ¿no? Si tú estás destinando un establecimiento a un segmento, es decir, a un tipo de cliente, la tematización no es ponerle un vinilo con un señor corriendo, es, como hemos visto hace tiempo, pues, desde adaptar pues un área para que puedan guardar las bicis si es cicloturismo, tener, si fomentas el running, tener un servicio, como hemos visto en algunos establecimientos ya hace tiempo, un alquiler de zapatillas, ¿no? Eso es. Se Creo trata que de eso, que tiene que ir al final, ¿vale? Es un contenido que tú le das a tu instalación, ¿vale? Y que entra ahí tanto la decoración como los servicios, entra todo, ¿vale? Entra todo, como la comunicación. Al final de lo que se trata es que si un huésped tú le estás vendiendo un rollo de estos deporte, que el que ama el deporte de verdad, cuando esté en ese hotel, realmente lo sienta, ¿vale? Se sienta, pues bueno, reflejado en cualquier espacio y en cualquier servicio que le ofrezca ese hotel. Yo muchas veces pongo el énfasis en eso, en ese post-servicio, ¿vale? Que no solamente en cuanto a habitación, sino también en lo que le puedas ofrecer al cliente, ¿vale? Esa experiencia global. Pues, aunque me desvíe un poco, ¿crees que el hostel siempre ha estado más cerca del cliente de lo que ha estado el hotelero? ¿Verdad? A la hora de tematización, estamos hablando de esa experiencia, de esa conceptualización general de toda la experiencia, ¿no? ¿Crees que los hostels han estado o están más cerca que los hoteles? Sí, yo creo que de alguna forma se han visto un poco obligados. Al final, la tematización, ¿vale? De este estilo, ¿vale? No tiene por qué ser unas grandes inversiones. Al final entra más la cabeza, las ideas y la creatividad que tú le puedas aportar a cualquier servicio dentro de tu hotel o tu hostel en este caso. ¿Vale? Los hostels sí que es cierto que llevan un trabajo mejor hecho, ¿vale? Y nos llevan avanzadilla con el tema, pues eso, de esa tematización. Pues como tú has dicho, se han sabido adaptar mucho más a las necesidades de ese nuevo cliente, ¿no? De ese cliente joven, ¿vale? Que necesitaba y que iba a hostel por un tema principal de precio, ¿vale? Que querían una ubicación céntrica y que el hostel un poco pues, se lo daba, ¿vale? Que no le importaba el compartir habitación, el compartir baños, ¿vale? Y eso de alguna forma se han nutrido de esas necesidades más reales, ¿vale? Ellos sí que es cierto que han dado un paso más por delante y que ofrecen una tematización mucho más globalizada que un propio hotel. Muy de acuerdo. Y que los hoteles, deberían de ir por ahí, creo yo, vamos. Sí, vamos a ver, creo que la propia esencia del hostel, que es la interacción entre los distintos usuarios y que van a ese hostel no porque quieran ir a ese hostel, sino por la experiencia que ofrece el entorno de esa ciudad, sí que ha hecho que la conexión
destino establecimiento sea mucho mayor, por lo cual siempre se ha centrado más en la experiencia, no en el servicio del alojamiento, ¿no? Es una opinión muy personal mía, que bueno, la voy a dar aquí, en otros sitios no la doy. Pero yo también la comparto, ¿eh? Yo también hemos hecho algún hostel que otro, ¿vale? Sí que es cierto, además partiendo de la propia mentalidad del propietario, no tiene nada que ver. Y el propietario de un hostel quizás está más abierto a esas pequeñas locuras, ¿vale? Que al final es lo que está esperando ese huésped joven de hostel, ¿vale? Y que, pues bueno, ¿quién hubiera pensado hace unos años meter bicicletas en las habitaciones? Pues bueno, eso es hubiera sido una locura, ¿no? Pues bueno, hoy en día ya existe, ¿no? Entonces, pues ese tipo de cosas son las que de alguna forma los hostels sí que han estado un pasito por delante y se han atrevido a cosas que las cadenas no se atrevían. De todos modos, eso también está cambiando bastante porque la pequeña cadena hotelera, ¿vale? Que ahora está bastante en auge, pues de alguna forma sí que se ha atrevido a hacer ese tipo de cosas, principalmente por diferenciarse de ese corporate, de esas marcas grandes, ¿vale? Que están mucho más cerradas más encorsetadas, mejor que cerradas, a estilos más pasajeros, vamos. Sí, a esa línea ya de cadena, ¿no? Sí, la esencia de la cadena es que intentas ofrecer el mismo producto a tus clientes en todos los destinos para que tengan esa familiaridad, ¿no? Correcto. Sí que también volvemos a hablar un poco del diseño como palanca de ventas, ¿no? Soy pequeño, tengo menos recursos, mi marca no es tan potente como la de mi vecino, utilizo ese diseño para atraer a ese público que para bien o para mal ya va a ver algo diferente, ¿no? Y David, por ejemplo, nos pregunta, ¿qué tipo de tematización recomendarías para hoteles vacacionales familiares? Pues en vacacional, ¿vale? Por ejemplo, las tematizaciones van más enfocadas a familia, ¿vale? Y por lo tanto, cualquier tipo de experiencia, no solamente de los padres, sino que de los niños, ¿vale? Al final, un padre lo que quiere cuando se va a un hotel con sus hijos es que se lo pasen bien, ¿vale? Que sufran, que vivan una experiencia divertida. Entonces, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el rollo del Hotel del Juguete en Ibiza, ¿vale? Ellos de alguna forma sí que han cambiado ese chip, ¿vale? Y han sabido darle ese valor diferencial enfocado en ese hotel familiar, divertido, ¿vale? Y que le da un aporte distinto. Yo creo que es un poco la clave, ¿no? El sacar esas tematizaciones, ¿vale? Divertidas y más experienciales en general que no las típicas, ¿vale? Hay que buscar ese puntito diferenciador en tematizaciones, por supuesto, y en vacacional pues también, claro. Mira que hemos hablado antes de la caducidad de estos diseños, ¿no? De cómo una tematización o un diseño a lo mejor un poco más agresivo te puede obligar a quedarte fuera del mercado o a pasar de moda, por decir de alguna manera, ¿no? No quería utilizar ese término, pero por ejemplo, como has dicho, tenemos el caso del Hotel del Juguete, que lleva muchos años, fue una apuesta arriesgada hasta cierto punto, ¿no? Pero que sigue teniendo el mismo interés y la misma atracción del cliente a día de hoy. Claro, sí, precisamente por eso, porque ha sabido muy bien focalizar su público, ¿vale? Y tiene muy claro que de alguna manera todo el que busca una experiencia familiar está buscando algo diferente. Pues a ver qué forma más divertida, ¿vale? De irte con tus hijos o simplemente una experiencia propia, porque todos llevamos un niño dentro, ¿no? Pues ¿por qué no el irse a una habitación donde puedas interactuar con tus juguetes preferidos, ¿no? Pues al final de lo que se trata es de eso, ¿vale? De ir un poco más allá. Yo siempre, cuando hablan de diseño de habitaciones o diseño de hoteles, yo voy un paso más allá y yo hablo de creatividad. Siempre digo lo mismo, ¿no? Que al final es un todo lo que influye, ¿vale? El diseño y la decoración es un paso más dentro de ese paquete creativo, ¿vale? Global que tenemos que hacer en cualquier instalación. ¿Vale? Y el del juguete, pues vamos, yo siempre lo pongo como un caso de éxito excelente, vamos. Como tú dices, fue una apuesta bastante importante y bastante de riesgo, pero que vamos, creo que va bastante bien. Vamos. Nadie puede negarlo, Otra pregunta respecto al tema de diseño, ¿no? Siempre hemos hablado, y durante este live hemos hablado de vacacional o urbano, ¿no? ¿Qué ocurre con la tendencia que existe ahora, en la que además hablaba
hace poco con varios directivos en la que la línea que separa el business del leisure, del turismo de fin de semana o vacacional es tan fina. ¿Cuál es tu experiencia o cómo adaptas tú esa experiencia que es distante del vacacional al business, pero tenemos el leisure entre medias? ¿Cómo damos cabida a esas tres facetas que puede tener un mismo cliente en momentos distintos? Correcto, porque al final somos todas personas, que digo yo. Entonces, tu experiencia, al final, un corporate sí va a tener unas necesidades específicas, pero no van a ser tan diferentes como eran antes a un vacacional, ¿vale? O a un urbano. Entonces, de alguna forma, sí que es cierto que se está haciendo más plano todas esas diferencias, ¿vale? Cuando nosotros diseñamos una habitación o un hotel, ¿vale? Sí que ya no hacemos tantas diferenciaciones, hacemos pequeñas diferenciaciones en cuanto a uso, por supuesto, pero al final todo cambia y creo que el corporate cada vez está más cercano a ese urbano o a ese vacacional. Totalmente de acuerdo. Bueno, David, yo estaría todo el día hablando contigo. La verdad es que creo que es una faceta tan poco explorada, ¿no? Todo el mundo hablamos, yo cuando hago las viabilidades hablamos del número de habitaciones, de los servicios que va a tener el establecimiento, en la normativa, si todavía se sigue planteando, bueno, pues por la normativa que tenemos en este país, pues hay que tener gimnasio si te vas a esta categoría, ¿no? Cosas un poco, o metros de recepción, pero sí que creo que dentro de toda la tendencia que hay ahora mismo de la concentración en esta situación, en este entorno que tenemos a día de hoy, la concentración. Si yo escribí un post en 2015 hablando de la concentración hotelera, a 2020 creo que lo podría volver a publicar y sería lo mismo, ¿no? Pero sí que creo que el diseño, y este es un mensaje que creo que deberíamos mandar a todos los hoteleros pequeños y medianos, uno de los elementos que les van a permitir sobrevivir en el mercado de los próximos 10 años, porque este entorno nos va a arrastrar dentro de los 5 y luego tendremos otros 5 que veremos qué ocurre, ¿no? Va a ser la diferenciación. Y la diferenciación se crea a través de crear experiencias o ese diseño global del que tú hablas, ¿no? No van a poder competir a un producto similar con una gran cadena que, pues bueno, para bien o para mal, si les da por hacer estrategias agresivas de mercado, se los limpian en una tarde. Por lo cual, creo que desde aquí podemos lanzar el mensaje a la gente que está viendo el vídeo en vivo, la gente que nos estará escuchando en el podcast y la gente que vea este vídeo en YouTube, que bueno, pues estamos abiertos a que nos hagan todas las preguntas, que les vas a responder a todos sus proyectos, que como se suele decir, hasta cierto punto preguntar no cuesta dinero, y el informarse, ¿no? Y romper esos mitos de que un decorador o un diseñador de interiores o alguien que diseñe esa nueva experiencia para tu establecimiento te va a costar una barbaridad. Creo que, como hemos dicho, se pueden adaptar los presupuestos a todas las necesidades, pero sobre todo estudiando dónde se quiere ir, ¿verdad? Exacto, eso es fundamental, ¿vale? Y no, como tú dices, muchas veces la palabra decorador asusta, ¿vale? Pero no es así. Yo creo que las nuevas tendencias a lo que van es a adaptar realmente a proyectos reales, ¿vale? Y no proyectos faraónicos, ¿vale? Los proyectos faraónicos, pues bueno, existirán siempre, ¿vale? Pero yo creo que hay un mercado muy interesante hacia el proyecto real y muy amortizable a corto o medio plazo, vamos. Correcto. O sea, que yo animo desde aquí a que todo el mundo que vamos y sin compromiso, ¿vale? Quien quiera contactar conmigo sin problemas, se puede hacer el estudio y se puede mirar una cierta viabilidad a cada proyecto, por supuesto. Por eso. Bueno, trabajamos juntos porque tenemos la misma filosofía de hacer proyectos reales y útiles desde el minuto 1. Por lo cual, yo lo que quiero es dar las gracias una vez más a los que nos están viendo en directo,
Todas las semanas estaremos con alguno de nuestros consultores asociados. Hoy hemos tenido, por suerte, a David Cantó. La semana que viene tendremos, si nada cambia, porque bueno, las agendas a veces se mueven, tendremos a Mariluz Pomares, que va a ser la persona pues que se va a asociar con nosotros para poder asesorarnos en todo lo que es recursos humanos, procesos de selección y cómo crear esa cultura de empresa, ¿no? Vamos a volver a hablar de otro intangible tan importante a la hora de diferenciarnos y que también esa palanca también muy útil para la hora de generar ventas. Mi nombre es Alberto Martín, soy el CEO de Gestintour y hoy le damos las gracias a David Cantó por estar con nosotros. Muchas gracias, David. Muchas gracias a vosotros y encantado de pertenecer al grupo de Gestintour, por supuesto. Estamos en contacto y os invito una vez más a través de nuestra propia web, la de gestintour.com, a través de info@gestintour, a través de nuestras redes sociales. No hay proyecto imposible y no hay nada que no se pueda hacer. Así que solo tenéis que preguntar, consultarnos y a partir de ahí buscamos la solución a todos vuestros problemas. Así que muchas gracias y hasta el próximo vídeo.